Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de hoy. Mi nombre es Ana Luna, ejecutiva en presidencia en el Clúster Aeroespacial de Baja California. Nos honra mucho el día de hoy presentarles a la licenciada Carla Rodríguez. Ella estará presentándonos el Tratado de Libre Comercio México-Israel y sus oportunidades de negocio. Carla es graduada en la modalidad internacional en MSc en Análisis Político y Políticas Públicas por la Higher School of Economics en Moscú y es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores en Monterrey. Carla cuenta con especialidad en Cooperación Internacional al Desarrollo e Integración Latinoamericana por la Universidad de La Plata y con experiencia profesional en México, Rusia y Suiza. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo de Negocios en la Oficina Comercial de Israel en México y está a cargo de los sectores de FinTech, ciberseguridad, Retail Tech, medios digitales y Travel Tech. Bienvenida, Carla, y muchísimas gracias por tu participación en la sesión de hoy. Muchas gracias por la invitación. Antes de darle la palabra, el presidente del Clúster Aeroespacial también dará la bienvenida. Muy buenos días a todos. Gracias, Anita, por la introducción a este importante webinar el día de hoy. Gracias a la Embajada de Israel en México, con quien tenemos una excelente relación por un lado, y con la Consejería Comercial, quien amablemente está colaborando con nosotros aquí en el Clúster Aeroespacial de Baja California para encontrar puntos de acuerdo en áreas de negocio estratégicos, y para ello nos da mucho gusto que Carla Rodríguez nos acompañe el día de hoy. Esto ya fue platicado, fue acordado, porque eso nos interesa traer una cartera de proyectos para nuestra región y nos interesa mucho saber qué podemos hacer de manera colaborativa entre, en este caso, Baja California, México en general, y el Estado de Israel. Le tenemos un gran respeto al Estado de Israel. Tenemos una comunidad judía aquí en California muy importante, vinculada a Baja California. Yo creo que podemos hacer mucho de lo que ya se ha logrado a la fecha. Por tal motivo, Carla, esta es tu casa. Bienvenida. Adelante, por favor. Anita, te regreso el micrófono. Muchas gracias. Carla, adelante, puedes comenzar. Muchas gracias. Sí, compartir de pantalla. Justamente. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a Tomás Cibaja, presidente del Clúster Aeroespacial de California, Anita. Muchas gracias también por la introducción y a todos los miembros asistentes partícipes de este evento. El día de hoy, como comentado, les hablaré un poco más a detalle de lo que es el Tratado de Libre Comercio entre México e Israel, sus beneficios y cómo podríamos empezar a sacarle diferentes oportunidades al respecto. Antes que nada, presentarles un poco de la oficina comercial. La oficina comercial de Israel en México forma parte de un conjunto de diferentes oficinas ubicadas en los principales centros de negocio a nivel internacional. Somos 54 oficinas comerciales y somos una representación del gobierno de Israel, en este caso del Ministerio de Economía e Industria, y lo que buscamos es identificar las diferentes oportunidades de negocio entre México e Israel, siendo ese puente entre las empresas israelíes que buscan ingresar al mercado mexicano y las empresas mexicanas que buscan ya sea soluciones tecnológicas o también buscar el atractivo de inversión en sus diferentes localidades mediante por ejemplo, manufactura. En este caso, vemos la reducción de las barreras comerciales entre ambos países y también creamos este nexo en conexión con el sector público y también privado, ¿no? Organizamos usualmente diferentes tipos de eventos, encuentros de negocio, para fomentar este tipo de sociedades e interacciones entre ambos países. Nuestro equipo se encuentra liderado por el Commercial Attaché Lior Jaffe y somos diferentes Trade Officers aquí en la oficina.
Cada una de nosotras se encuentra liderando sectores que hoy en día son de innovación y son referentes o puntos de referencia en lo que sería el ecosistema de innovación israelí. En mi caso, como mencionaron, yo me encuentro en cuestiones más tecnológicas o de servicios, tanto cuestiones de ciberseguridad, medios digitales y retail, pero mis diversas compañeras, mis colegas, cuentan con diferentes sectores. Débora, por ejemplo, ve también cuestiones de inversión, ayudando a las empresas que buscan establecerse en México, haciendo todo el proceso de landing. En este caso, mi compañera Carla ve más cuestiones de seguridad, telecomunicaciones, todo lo que es Smart Cities, por ejemplo, que es también conglomerado de todas las diferentes soluciones que hoy en día nosotros encontramos ayudando a aterrizar en el país. Y también aspectos de agricultura y agua que usualmente son considerados más tradicionales o los puntos de referencia también de Israel a nivel internacional. Y bueno, comentándoles un poco, que si bien ya recapitulé en breve, nosotros trabajamos tanto con empresas multinacionales, entidades a nivel federal, estatal, clústeres de asociaciones, para generar una alianza en diferentes aspectos, como lo es en este caso las diferentes sesiones del Tratado de Libre Comercio, dando a conocer las virtudes del comercio entre México e Israel. Hacemos seminarios profesionales, delegaciones, tanto físicas como virtuales, a Israel o con empresas israelíes, y scouting y tecnologías, dependiendo de cómo sea su interés, su área de diversificación, y son scoutings o catálogos directamente realizados para ustedes. Como mencionaba, nosotros somos una representación del gobierno, entonces todo lo que hacemos es libre de costo. Lo que buscamos meramente es la interacción y la difusión de las interacciones comerciales entre México e Israel. Y para hablarles un poco más de la relación diplomática entre México e Israel, esta tuvo sus inicios 2 años después de la fundación del Estado de Israel, en este caso en 1952. Celebramos de hecho 70 años, 30 de junio, de las relaciones diplomáticas entre México e Israel. El Tratado de Libre Comercio se firmó en el año 2000. Hoy en día esta revisión para la adecuación e integración de nuevos aspectos que pueden fomentar industrias como es fintech, ciberseguridad, entre otras, que bueno, son más en boga hoy en día. En el año 2013 contamos con la primera visita de entonces presidente Shimon Peres a México, y para el 2014 firmamos un acuerdo para innovación y desarrollo. Asimismo, ante la presidencia también de Peña Nieto, expresidente Enrique Peña Nieto, contamos con la visita del primer ministro Benjamin Netanyahu, y para el año 2020 se estimó que el intercambio comercial derivado de ese Tratado de Libre Comercio tuvo unos beneficios de 709 millones de dólares derivado de ello. Y bueno, también para comentarles un poco más del tratado, después de más de 20 años de la relación comercial existente entre nuestros países y con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México-Israel, el comercio se ha incrementado en un 304% y un 403% en lo correspondiente en las exportaciones. Se puede denotar que ha incrementado básicamente en las fusiones de importación en un 282%, colocando a Israel como nuestro socio comercial número 45 a nivel internacional y el primero entre los países de Medio Oriente. En este caso, se puede ver en la gráfica, bueno, en las gráficas aquí presentes, los datos de la Secretaría de Economía y Banjico en torno al comercio total que se ha presentado como tendencia constante hacia un alza, alcanzando un intercambio estimado en 956 millones de dólares en el año 2018. Y sin embargo, en este contexto de pandemia en el cual vivimos desde hace 2 años, el intercambio comercial, si bien disminuyó en cuestiones de exportación Israel a México, el intercambio total tuvo un cierre en el 2021 estimado en 875 millones de dólares.
Me gustaría comentar, y considero relevante, mencionar cuáles son los principales bienes que se han visto favorecidos de este intercambio comercial, los cuales son principalmente mercancías que exporta Israel a México en cuestión de maquinaria y mecanización de producción eléctrica, así como los diferentes productos dentro del área química que suman más del 50% del intercambio comercial en términos de exportaciones de Israel a México. Y hay otros sectores que también son de relevancia, como la parte de equipo óptico, todo lo que es insumo médico y cuestión farmacéutica se ha visto también favorecido. En otra parte, México actualmente exporta a Israel mayormente lo que es maquinaria y productos de mecanización eléctrica, también productos químicos y productos agrícolas en la parte de productos de consumo fresco, alimenticio, y en el área de transportes también hay exportación, así como lo que es minerales o tierras raras. En la parte de los temas que hoy en día están cubiertos en los diferentes capítulos que engloban este Tratado de Libre Comercio, el cual se firmó el 10 de abril del año 2000 y que entró en vigor en julio del mismo año, se comprenden 12 capítulos donde se aborda el marco legal, utilizando como punto de referencia las diferentes áreas de regulación y para asegurar las buenas prácticas de este intercambio comercial entre estos dos países. De los 12 capítulos abordaremos uno a uno las diferentes prácticas que se están llevando a cabo, los diferentes puntos a considerar, haciendo un especial énfasis en temas relacionados con la cuestión arancelaria, concesiones y cuotas. Por ejemplo, en la parte del capítulo 2, las reglas de origen que están especificadas también en el capítulo 3 y también en el capítulo 10, la resolución de controversias. De igual forma, al finalizar esta presentación, podemos compartir ese archivo para que puedan revisarlo también en mayor detalle. Y bueno, en torno al capítulo 1 de las disposiciones generales o los objetivos que tiene, se abordan principalmente el fortalecimiento de relaciones económicas para la promoción de un desarrollo económico, creando también un mercado seguro para los diferentes bienes que se están tratando y estableciendo reglas de comercio las cuales sean claras para un comercio justo y competitivo. Este capítulo también aborda las diferentes áreas de libre comercio para remover las barreras comerciales, la promoción y creación del empleo en conjunto y la mejora de las condiciones de vida, en este caso, de ambos países. También este capítulo ve y valora el aumento sustancial de las oportunidades que existan de inversión entre ambos países. En lo que es el capítulo 2 del comercio de bienes, este capítulo en sí toca varios puntos que son de relevancia para lo que es la relación de México e Israel. En primer lugar, se establecen que esta relación se debe basar en principios de trato nacional, tratamiento de la nación más favorecida y bajo el principio de transparencia. Siempre. Además, este capítulo establece el arancel aduanero con base para las reducciones sucesivas establecidas en el tratado como aquellos aranceles de nación más favorecida, más bajo, efectivamente aplicado y con la excepción de las diferentes medidas enumeradas en el anexo 2, -02, haciendo especial énfasis en excepciones del artículo 202 y 204, que igual vamos a revisar a continuación, pero las principales áreas de impacto son, en primer lugar, que se sienta un precedente para que ninguna parte pueda incrementar algún arancel aduanero existente, ni adoptar ningún arancel nuevo sobre un bien originario de la otra parte, a lo referido básicamente. De igual manera, se adjunta una lista en la cual se establecen los diferentes bienes libres de aranceles
en las cuales se pueden revisar más en específico y más claramente la clasificación sobre el bien armonizado, del sistema armonizado. Igual, en esta parte, la lista de bienes en sí aborda la eliminación de aranceles. En sí, para el impacto número 2, en segundo lugar se establecen las listas de bienes para los cuales se eliminan o se reducen aranceles en cuestión aduanera. En sí, sobre los bienes originarios comprendidos en los capítulos 1 a 24 del sistema armonizado. Además, en las partidas 3502 y la 3505, comprendidos en los anexos 203, que en sí hablan sobre las diferentes concesiones de Israel a México y las concesiones de México a Israel en mayor detalle. Asimismo, salvo ello, también se ve la reducción del número de mercancías consideradas altamente sensibles para diferentes tipos de industria. En sí, de lo que es el capítulo 1 al 24, se ve el establecimiento en la sección 1 de los capítulos correspondientes a animales vivos y productos del reino animal. En la sección 2, que son los capítulos comprendidos del 6 al 14, todo producto del reino vegetal. En la sección 3 vemos mayormente la focalización de grasas, aceites, animales y vegetales. Y en la sección 4, los productos para industrias alimenticias. Tanto la cuestión de bebidas, bienes de consumo o todo material o líquido alcohólico, así como productos derivados del tabaco. También comentar que dentro de este capítulo se ven las cuotas de preferencia arancelaria sobre bienes clasificados en los capítulos 50 al 63 de bienes armonizados. Y de manera sucesiva, en lo que sería el año 2000 al 2005, se vio el retiro o la removisión de aranceles en los bienes comprendidos a los capítulos 25 y al 98. En este caso, viendo que el tratado tiene un arancel cero. En este caso, para todos los bienes industriales, permitiendo también que el tratado aborde un estimado del 99% de lo que sería el comercio bilateral. Y bueno, relevante para la industria, en este caso aeroespacial, se ve que podemos encontrar dentro de la sección 22 titulada Operaciones Especiales y del capítulo 98 en la fracción 17ª, en material de transporte y derivados, todo lo relacionado a importaciones o exportaciones de materiales y equipos sujetos a tratamiento especial. En este caso, se ve la consideración de la industria aeroespacial. Las diferentes mercancías también destinadas a procesos similares o correspondientes a reparación, recondicionamiento, remanufactura, también ven conversos dentro de esta fracción y se ve que las empresas tienen que tener un registro, el mismo cual tiene que ser otorgado conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Economía para poder ser exentos de aranceles a la importación y básicamente en cuestión de importación, si bien no hay un arancel que deba de pagarse, sí tiene que cubrirse lo correspondiente al IVA de importación en este caso. Y bueno, en un tercer punto podemos corroborar o podemos mencionar que se pueden hacer diferentes solicitudes por parte de un país para poder llevar a cabo la examinación periódica, en este caso de la eliminación o reducción de los diferentes aranceles o puntos aduaneros vistos dentro de este tratado. Las partes deben de examinar periódicamente la posibilidad de otorgarse mutuas concesiones para el incremento del comercio, por ejemplo, en lo que es bienes agrícolas, y si se ve una degradación arancelaria de los anexos anteriores, la misma prevalecerá. En este sentido, la última comisión que se reunió para discutir en mayor detalle el Tratado de Libre Comercio, justamente tuvo lugar el marzo pasado. Se vieron diferentes resultados que igual abordaremos en esta conversación. En lo correspondiente a las excepciones, me gustaría comentar que hoy en día las restricciones
se encuentran enfocadas en que ninguna parte podrá adoptar o mantener ninguna prohibición ni restricción a la importación de cualquier bien de otra parte o a la exportación o venta de exportaciones, las cuales se vean destinadas mayoritariamente a territorio. En esta parte se ve y se hace énfasis en el artículo 11 del GATT, en situaciones especiales, que el tratado no tiene inferencia en caso de que una parte, en este caso, por ejemplo, las empresas mexicanas, adopten o mantengan una prohibición o restricción a la importación o exportación de bienes de o hacia un país que no sea parte, en este caso, Israel. Y también comentando la parte de las excepciones o las restricciones, el segundo impacto que se encuentra descrito dentro del anexo 2.02 establece las medidas por las cuales Israel puede restringir la importación sobre desechos, por ejemplo, todo lo que son productos que consideramos hoy en día reciclables, todas las mermas de plástico, hule, papel, derivados de metal, vidrio, se encuentran específicamente mencionados dentro de este apartado. De la misma manera, hay restricciones para la importación de lo que es material o producción cárnica, la cual tiene que contar con previa aprobación del Rabinato Central. Y para lo que es cuestión de importación textiles, especialmente ropa usada, también se encuentra una prohibición. Asimismo, comentar que desde parte de México, las restricciones a la importación y exportación se ven reservadas bajo el comercio de hidrocarburos y los derivados del petróleo en este caso. Asimismo, se ve o se han mantenido diferentes prohibiciones para lo que es producción de productos bajo la partida 6309, que son artículos de prendería, todos los temas relacionados básicamente al sistema organizado. Y también se ve que se pueden mantener prohibiciones o restricciones a la importación de bienes clasificados en los apartados correspondientes a la industria automotriz, que como se ve en esta filmina, están en las partidas 8407 y bueno, terminan dentro de la 8706. En lo correspondiente a las reglas de origen, se consideran hoy en día bienes enteramente extraídos o producidos por una determinada parte, lo que serían bienes extraídos, cosechados o simplemente nacidos y criados dentro del territorio de origen. Y en este caso tienen que estar también, o pueden ser objetos que estén matriculados directamente en un área, en X área en específico. Y también los bienes obtenidos dentro del lecho o subsuelo marino, las aguas territoriales, siempre que la parte tenga derechos para la explotación de este lecho o subsuelo marino. Por ejemplo, desechos y también desperdicios derivados de la producción a nivel territorial o de bienes usados para la recolección dentro de la misma. Y siempre que estos bienes sirvan solamente para la recuperación de materias primas. Y también comentar que un bien originario, en este caso, se ve especificado dentro del tratado, el que tenga en sí un valor de contenido regional. En sí, esto se está determinando de acuerdo al artículo 304 y que no sea inferior al 45% cuando se utilice el método de valor de transacción o al 35% cuando se utilice el método de costo neto. También comentar que dentro de estas reglas de origen se establece la definición de un bien no originario, el cual se considera cuando ha sido un producto producido de conformidad con los requisitos 303, no se considera como un producto si sufre algún proceso de producción u operación fuera del territorio parte, en este caso ya sea de México o de Israel, y se mantenga a excepción de la descarga o mantenimiento necesario para
que conlleve una buena condición o transportarlo de un lugar a otro. También comentar que un bien se considera originario si conlleva un valor de todos los materiales no originarios utilizados en la producción y que no cumplan en sí. Bueno, ya lo comenté anteriormente, esta parte. Si más bien de los bienes fungibles se determina un bien originario o no mediante diferentes métodos. Por ejemplo, el PEPS, que sería de primeras entradas o primeras salidas. Establece el origen del número de unidades de los materiales fungibles que primero se deben de recibir en un inventario y se considera como el origen. En este caso, el igual número de unidades, de materiales o bienes fungibles que primero salen del inventario. Asimismo, dentro de la terminación últimas entradas y primeras salidas, el origen del número de unidades de los materiales o bienes fungibles que se recibieron en el último inventario. Y se considera como el origen en igual número de unidades de los materiales o bien de los bienes fungibles que primero salen de este igualmente inventario. También comentar que los promedios se determinan bajo la aplicación de la fórmula aquí descrita y en sí comentar que hoy en día Israel reconoce, por ejemplo, lo que es productos como el mezcal y el tequila como productos distintivos de México, por lo cuales tienen indicaciones geográficas respecto a estas bebidas. En conclusión, por ejemplo, de las reglas de origen podríamos determinar que el impacto de este capítulo en realidad hace o clarifica más la eliminación de derechos de trámite aduanero, aplicando también lo cual puede ser aplicado directamente a un bien originario sobre la base ad valorem a partir de la entrada en vigor de este tratado del año 2000 y un otorgamiento de trato arancelario preferencial de los diferentes bienes originarios. En el capítulo 4 podemos vislumbrar un poco más de los procedimientos aduaneros actualmente pertinentes y contemplados dentro del tratado. En sí hay un formato existente que tiene que ser previamente llenado para declarar el bien del origen, ¿no? Lo cual se puede llevar a cabo o puede ser llenado por ya sea el exportador, aunque no sea el productor del bien, en función de que se llena y se firma por el productor del bien o en este caso también se proporciona voluntariamente. También se tiene certeza de que el bien se califica como originario al llevar a cabo el llenado de este tipo de documentación. Comentarles que, por ejemplo, este tipo de documentación tiene que ser llenada obligatoriamente dentro de los idiomas que están especificados en el Tratado de Libre Comercio. En sí ya puede ser en inglés, el cual no requiere obligatoriamente una traducción a español o hebreo, más sin embargo, si fuera en otro idioma, necesitaría estar pertinentemente traducido, ya sea a español o en su caso a hebreo. Y también comentar dentro de lo que es el certificado de origen, tiene que estar llenado y firmado por el exportador en el territorio que sea parte, sea o no el productor de bien. En este caso abarca una sola importación o varias, dependiendo de los bienes que se deben de importar o se hayan visto como idénticos al territorio parte a realizarse en un plazo específico. Y establecido esto previamente por el exportador en el certificado y no debe de exceder este certificado de una validez de 12 meses para que pueda ser previamente aceptado por las autoridades pertinentes y también tiene que partir o tiene una vigencia de 2 años del momento en el cual ese certificado de origen fue expedido. También dentro de las diferentes obligaciones que conlleva a la importación, cada parte requerirá al importador que solicite un trato arancelario preferencial. En este caso, como mencionábamos anteriormente, a la importación no se pagan aranceles más
se debe de llevar a cabo el pago correspondiente al IVA en este caso. Y bueno, también comentar que no se requiere un certificado de origen cuando la importación comercial de un bien no excede un valor de los $1,000 estadounidenses o su equivalente, en este caso en pesos. En sí, cuando excede obviamente el valor de este bien, se requieren el certificado de origen y demás documentos que pueda solicitar, en este caso, la autoridad importadora. También comentarles que dentro de los procedimientos aduaneros, si bien se pueden llevar a cabo los procedimientos como están establecidos directamente en el Tratado de Libre Comercio, posteriormente se pueden ejecutar o efectuar revisiones por parte de las autoridades mexicanas para la revisión de el bien cumplir de todas las normativas en este caso. Y bueno, comentarles un poco más de las medidas de emergencia. Las medidas solamente figuran dentro del capítulo 5 como en un periodo de transición, en sí como resultado de la reducción o eliminación de un arancel aduanero que se estipula en el tratado o un bien originario dentro del territorio parte, cuando se importa el territorio, en este caso ya sea o México e Israel, en cantidades elevadas o en términos absolutos, así como relativos, y bajo condiciones tales que la importación de este bien parte, así como las solas constituyen una causa sustancial, ya sea de daño o de una amenaza al mismo en cuestión de la producción en el ramo en el cual se están importando, ¿no? Para la producción nacional, por lo cual el ente parte hacia el territorio, en este podrá llevar a cabo diferentes medidas, lo cuales son la suspensión o la reducción en todo caso de cualquier tasa arancelaria establecida en el tratado para este tipo de bienes o el aumento de la tasa arancelaria para el bien a un nivel que no exceda el correspondiente al menor de la tasa arancelaria que se refiere en el párrafo 1 del artículo 2, guión 3. Asimismo, comentar que una parte podrá adoptar un bien de medida bilateral, mayormente de emergencia, con posterioridad a la terminación del periodo de transición, a fin de poder hacer frente a caso de diferentes daños, ya sea también de amenazas, dentro de la rama de la producción nacional, que al final surjan como cuestión de la aplicación de este tratado también. Y en la cuestión de cualquier medida, creo que se escucha un poco de ruido. Si alguien tiene abierto su micrófono, por favor apáguenlo. Sí, muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, volviendo a hacer referencia, en este caso, a lo que serían las medidas globales de emergencia, en sí deben de aplicarse conforme a lo establecido dentro del capítulo 19 del GATT, y el cual debe excluir las medidas de las importaciones, a excepción de las importaciones que representen una participación sustancial y por las cuales las importaciones totales o parciales contribuyan de manera representativa al daño causado a las importaciones totales. En este caso, para cualquier medida aplicada, las partes deberán notificar por escrito y con oportunidad de realizar diferentes observaciones o consultas previas con la otra parte, con por lo menos 20 días de antelación de la aplicación de la medida, para, en este caso, la autoridad competente llevar a cabo una investigación y una resolución del área correspondiente. En la parte de los diferentes procesos administrativos, en este caso del sector público, se rigen bajo los tratamientos del Tratado Nacional de No Discriminación y de transparencia de los procedimientos de licitación, para poder hacer este tipo de adquisición de compras o bienes para obra pública. Y en el capítulo también se establece el acceso a compras por cualquier medio contractual
incluyendo adquisiciones por concepto de compra, así como arrendamiento o alquiler, y también incluyendo la combinación de bienes y servicios. Bueno, eso es básicamente lo que había también comentado, debe llevarse a cabo por procesos de licitación, lo correspondiente en el capítulo 6. Y también dentro de las diferentes disposiciones y procedimientos para la resolución de controversias, comentar que estas se pueden hacer o llevar a cabo ya sea por consultas, por diferentes procedimientos ante paneles, los cuales deben realizarse directamente mediante el establecimiento de un panel arbitrario conformado por 3 miembros y el cual tiene que solicitarse, como mencionado, previamente por escrito. La solución de controversias comerciales, en este caso privadas, se verá siempre por la promoción y la capacitación de un arbitraje por diferentes medios, así como medios alternativos, para poder solucionar las controversias de comercio internacional, especialmente en estas zonas que convergen dentro del acuerdo de zonas de libre comercio, ¿no? Considerando que también se están llevando a cabo conforme lo predispuesto dentro de las convenciones establecidas previamente por Naciones Unidas de reconocimiento y ejecución de sentencias de arbitraje extranjero convergidas por Naciones Unidas. Y bueno, dentro de las diferentes comisiones que conlleva la Comisión de Libre Comercio, esta misma, como mencionaba, ha habido diferentes rondas por las cuales se ve la inclusión de áreas que anteriormente no convergían en el tratado. En el 2021, en marzo del año pasado, se realizó la primera reunión, la cuarta reunión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado México-Israel, la cual estuvo presidida por la Secretaría de Comercio Exterior, en la cual se vio o se establecieron diferentes puntos, como lo es el acceso al mercado en bienes agrícolas e industria textil, el cual otorgó a Israel la liberalización de acceso por ejemplo, a la introducción del mercado del vino, toda la cuestión de industria de bienes de consumo, dátil, insectos, más que nada cuestiones de consumo, mientras que México llevó a cabo la solicitud para también productos alimenticios, como productos de huevos y derivados establecidos en los preceptos 04 y 07, los cuales se llevan a cabo con una concesión de tarifas arancelarias preferentes mayoritariamente. Y en lo que es la cooperación bilateral, se llevó un acuerdo para el beneficio y también mayor interacción dentro de lo que serían las pymes, para inversión dentro de lo que es el sector de innovación y desarrollo, y también aspectos de ciberseguridad, una área que hoy en día ha sido de vital relevancia y que ha visto un incremento significativo también desde la pandemia, ya que regulación anterior no existía y no estaba mayormente involucrada dentro de este tratado, y también se vio la cooperación más de la mano con COFEPRIS para la aprobación de la entrada de diferentes productos israelíes al mercado mexicano. Asimismo, se ve la regulación, los cambios dentro de las reglas de origen, las regulaciones uniformes y la cooperación para la importación en el sector aduanero, y en todo caso también la certificación de origen de las diversas materias primas o bienes que ya sean introducidos al mercado mexicano. Y bueno, esto es todo de mi parte. Espero les haya interesado más y ver cómo podemos hacer diferentes alianzas para fomentar más en detalle el Tratado de Libre Comercio México-Israel, sacarle más provecho. Igual forma, estos son nuestros contactos, nuestras redes. Mi compañera Carla López es quien usualmente se encuentra a cargo de este sector, y estaremos más que
contentos de poder contestar las preguntas que tengan al respecto. Gracias. Muchas gracias, Carla, por tu presentación. Sí, tenemos muchas preguntas aquí de la industria aeroespacial a través de los circuitos cerrados, dado que nuestra industria en su gran parte también están vinculados a temas de defensa y por otro lado a través del Facebook, de streaming. La primera pregunta es, ¿el costo del producto al mercado es clave para cualquier producto exportable? ¿Cómo conciliar esto geográficamente tomando en cuenta la distancia? ¿Dónde radica el éxito o el camino exitoso para un mayor intercambio comercial entre México e Israel? Sí. Bueno, mayoritariamente podríamos decir que el éxito para la integración del mercado México-Israel hoy en día, ¿me podías reformular la pregunta de otra forma? Sí. Sí, claro. Para hacerlo más concreto aquí. Sí, el costo del producto al mercado es clave para cualquier producto exportable. En pocas palabras, lo que entiendo es, no estamos a la vuelta de la esquina, Israel está muy lejos. ¿Cómo conciliar esta situación geográfica, tomando en cuenta la distancia, y cómo, a través de la oficina comercial de ustedes, podemos encontrar un camino de éxito? O sea, la gente, de lo que interpreto es, la gente lo primero que hacen es, pues, está muy lejos, Israel no está cerca. ¿Qué camino, qué casos de éxito se han dado para poder evitar esta visión mental de distancia que existe a la fecha, ¿no? Sí, hoy en día contamos con diferentes empresas que buscan establecerse y poder desarrollar diferentes componentes, por ejemplo, dentro de sus diferentes industrias a nivel nacional. Una de las formas con las cuales hemos visto la reducción de costos es ello. Si bien por la parte de la pandemia la cuestión logística marítima se ha incrementado drásticamente en más de un 200%, las empresas hoy en día, virando no solamente a México, sino a lo que es América del Norte y América del Sur en la expansión de su industria, buscan o ven a México como un punto clave para el establecimiento, producción, manufactura de diferentes componentes. Y en este caso, los costos para ellos se han abaratado, se ven abaratar, se fomenta la inversión dentro de las diferentes regiones, mayoritariamente en el norte del país, ya que estas industrias cuentan con comercio con Estados Unidos, lo cual facilita logísticamente y cuestión de costos también el desplazar esta materia. Y hoy en día diferentes entidades cuentan con fomento a la inversión, lo cual también a las empresas israelíes les ayuda para establecerse a México y también a la industria que está requistando diferentes partes y componentes que tienen a la industria ya ubicada en México. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las oportunidades que la Oficina Comercial de Israel en México tiene en cartera en temas del sector aeroespacial? Sí, por ejemplo, en la cuestión del sector aeroespacial, bueno, tenemos diferentes tecnologías o diferentes empresas que tanto buscan o llevar a cabo manufactura y que tal vez las empresas que hoy en día están manufacturando en México puedan beneficiarse de hacer negocios con ellos, en este caso por parte de la creación de productos, o también mediante diferentes sistemas que están, por ejemplo, como integraciones que pueden ser adquiridas o en todo caso de uso compartido dentro de la industria, más que nada bajo alianzas, por ejemplo. Tenemos una cartera muy amplia que va, por ejemplo, para la industria espacial, pueden ser tanto en cuestiones de ciberseguridad, tanto hardware como software, por ejemplo, o la parte de conductores, todo lo que es directamente de la industria manufacturera también. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿hay misiones comerciales o en temas de innovación a Israel
o existen eventos en México o en otras entidades en México relacionadas a encuentros de negocio B2B en el 2022? Sí, de hecho, nosotros podemos hacer estas dos opciones y existen eventos que hoy en día ya tienen lugar tanto físico como virtual, y en delegación virtual en todo caso, y en Israel y en México, y podemos armar una agenda, la cual sea exclusiva, por ejemplo, de si ustedes quisieran ir a Israel y conocer más en detalle lo que estamos realizando en cuestión de innovación. Un ejemplo, tenemos Cyber Week a finales de junio, ¿no? Entonces la cuestión es de innovación en ciberseguridad. Podemos preparar una agenda para ustedes directamente, que el clúster conozca empresas dentro de ciberseguridad. Por ejemplo, conocer las entidades de desarrollo e innovación, Innovation Hubs, tal vez la Cámara de Comercio de Israel, entidades donde podemos trabajar directamente en conjunto para que conozcan qué es lo que estamos realizando, y a la par asisten a diferentes seminarios y workshops en el marco de estos eventos. Uno de los eventos que estamos llevando a cabo hoy en día en Israel, en este caso, mencionado para el año 2022, es el Cyber Week. Anteriormente tuvimos el CyberTech en marzo, en temáticas que podían ser también de interés. Tuvimos un roadshow en cuestión de manufactura también, en cuestión presencial en Israel. Y igual les podemos mandar una agenda de los diferentes eventos que ya están hoy en día confirmados, que podrían converger en los diferentes aspectos que hoy en día el clúster está trabajando, para que pudieran también asistir a los eventos y nosotros también armar una agenda paralela para que conozcan más el ecosistema de Israel en cuestión de innovación, ¿no? También mandarles a ustedes unos eventos que ya tenemos en cuestión virtual, o si bien no en Israel, en Estados Unidos, donde también empresas israelíes están asistiendo, y bueno, debido a la cercanía geográfica, hay más facilidad, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es: Israel es reconocido por su capacidad de negocio a nivel internacional. ¿Qué tanto la coyuntura actual mundial ha permitido una aceleración en búsqueda de negocios con México? Sí, bueno, actualmente las empresas, especialmente en cuestiones de seguridad, de industria manufacturera, buscan establecerse en México debido a este panorama, ¿no? La cuestión de reducción de costos, la diversificación del mercado en cuestión de servicios, debido a la alta digitalización que hemos vivido últimamente, las empresas buscan ingresar al mercado mexicano también con vías a establecerse en diferentes regiones en América Latina y en Estados Unidos. En áreas, por ejemplo, que es mi expertise de ciberseguridad, más empresas se encuentran interesadas en tanto exportar software aquí a México, como buscar aliados clave por los cuales puedan continuar su expansión en la industria mexicana. Oportunidades hay muchas, no solamente en este sector, sino en todas las verticales y áreas transversales por las cuales Israel busca en sí poder continuar su crecimiento acelerado, que si anteriormente era en un camino bastante rápido, debido a la digitalización después de la pandemia, se ha visto beneficiado mayoritariamente. Gracias. La siguiente pregunta dice: para los jóvenes interesados en estudiar temas relacionados con ingeniería aeroespacial, ¿hay intercambios con universidades entre Israel y México? Ello, usualmente, bueno, hay un programa que ya es directamente con las universidades en Israel, los cuales dan becas o dan acceso a programas para, por ejemplo, en este caso México,
como becas del 50% al 100%, que incluyen inicialmente el estudio del idioma hebreo y posteriormente la ramificación o inclusión dentro del área, en este caso, ingenierías, ¿no? Eso sería verlo directamente con las universidades, pero oportunidades para becas e intercambio escolar existen, y una de ellas es la Universidad de la Vida, con la cual se cuenta con este beneficio del 50% de beca directamente para alumnos mexicanos. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué tanto realmente se han beneficiado los empresarios con este tratado de libre comercio? ¿Qué considera usted debemos hacer para sacarle más provecho? Especialmente en la parte de sacarle más provecho, yo diría que falta conocimiento del mismo. Hoy en día se ha explotado ampliamente el tratado México-Estados Unidos, TLC, TEMEX, hoy en día. Lo principal para poder sacarle provecho es darlo a conocer. Con este tipo de sesiones, de pláticas, podemos incentivar también a los diferentes corporativos, diferentes empresarios, a mirar a las diferentes opciones que hoy en día tiene Israel, en este caso, para la promoción de tecnología, ¿no? El beneficio, en números, creo que lo pudimos vislumbrar en la cuestión del intercambio de importaciones, que es más de 900 millones de pesos. Sin embargo, hoy en día Israel sigue figurando en el número 45 como aliado comercial de México. Creo que hay oportunidad, bastante oportunidad, para incrementarlo. Y simplemente es iniciando por la promoción de los beneficios que tiene ese tratado, que a la par se pueden comparar los beneficios que el TEMEX tiene para México. La diferencia es cuestión geográfica, que creo que es uno de los principales puntos que la comunidad empresarial toma en consideración, ¿no? Pero con el establecimiento de la industria, ya aquí en México, en la cuestión de inversión, manufactura, estamos estrechando esta área y potencializando más el tratado en la actividad comercial. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, Israel no tiene grandes plantas de producción masiva. México sí, a través del decreto de Maquila. ¿Qué sectores, en su opinión, han aprovechado esta complementariedad entre Israel y México? Mayormente, y sí, como mencionaba, Israel no produce en capacidad masiva, es más caro también la producción a nivel nacional. Podría decir que la mayoría de los sectores que han aprovechado este tipo de integración a México son la industria manufacturera, por ejemplo, la industria en autos para fabricación de componentes, hoy en día, es la que mayormente se ha beneficiado, y también de diferentes componentes para el sector agrícola, podría decirse. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿existe una escasez de agua en algunas regiones en México y Baja California no es excepción? Tenemos además una región vitivinícola. Israel se ha destacado por sus sistemas de irrigación y eficiencia en el uso de este vital líquido. ¿Podemos tener opciones de proveedores israelíes en este tema? Sí, claro. Como es conocido y como comentaba al inicio, y uno de los principales puntos de conocimiento de Israel o de tecnología israelí es la parte del sector agrícola y de agua. Hoy en día trabajamos muy de la mano con diferentes estados, con empresas que ya se encuentran en México para cuestión de agua. Mi compañera Estefanía es quien dentro de la oficina comercial ve estos sectores, y con gusto podemos dialogar más al respecto. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Los drones para uso en temas seguridad, agricultura y comercial
han ganado aceptación en la comunidad empresarial. ¿Existen proveedores israelíes que capaciten y provean estos equipos? Sí, actualmente también tenemos empresas que proveen drones y también empresas que ven la capacitación no solamente dentro de su uso, pero también dentro de lo que sería capacitación en temas de seguridad, con certificación directamente por el ejército o las entidades de seguridad israelíes. Y también damos capacitaciones, bueno, las empresas sí realizan capacitaciones en temas tanto de ciberseguridad para expertos o en este caso programadores en cuestiones de ciberseguridad, así como para personal de la industria en general. Tenemos empresas que dan desde cursos que pueden durar 4 horas. De hecho, les puedo proporcionar el link a un seminario que tiene lugar tanto esta semana como en las próximas 2 semanas de una empresa que estará llevando a cabo capacitación, la introducción a una capacitación en torno a ciberseguridad. Muchas gracias. Aquí tenemos la última pregunta para usted. Dice, California es una entidad con un potencial económico a nivel mundial. Hablamos de California en Estados Unidos. Sí. La comunidad judía en California y Baja California está relativamente integrada. ¿Qué tanta vinculación ha identificado la Oficina Comercial de Israel en esta región? Actualmente tenemos una oficina comercial centrada en la parte de California, de hecho tiene sede en San Francisco, en el West Coast, y ellos directamente ven toda la sinergia e integración de tanto la implementación de tecnologías israelíes dentro de esta área geográfica de Estados Unidos, como en todo caso el establecimiento comercial de las mismas y lazos en conjunto con empresas ubicadas en el área de Silicon Valley en específico. En Estados Unidos tenemos 3 oficinas comerciales. Esta ubicada en San Francisco, otra ubicada en Nueva York y la última ubicada en Houston, justamente atendiendo las diferentes densidades geográficas e industriales del país. En este caso, toda la cuestión del ramo de innovación, tecnologías tanto para ciberseguridad, retail, se enfocan, o más que nada integraciones SaaS, se enfocan directamente en San Francisco. Toda la industria petrolera, también aeroespacial, se ve más que nada por la oficina de Texas, en Houston, y diferentes sectores lo vemos directamente también desde la oficina de Nueva York. Pues Carla, esta fue la última pregunta. Muchísimas gracias por todas tus respuestas. Si tienes algunas palabras de conclusión, adelante para yo posteriormente hacer mis reflexiones al tema. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerles a todos por su atención y también por la invitación. Aquí de parte del Clúster Aeroespacial ha sido un gusto poder colaborar con ustedes. Y de parte de la oficina comercial, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, cuentan también con nuestro apoyo. De igual forma les haremos llegar la presentación donde pueden vislumbrar más en detalle los apartados que tocamos dentro de esta presentación y en este caso, como comentaron, de tecnología en cuestión de agua, podemos conectarnos y dialogar más al respecto también. Claro que sí. Carla, muchísimas gracias por tu presentación. De mi parte, a nombre del Clúster Aeroespacial, pues muy agradecido contigo, con la Oficina Comercial de Israel en nuestro país. Vemos definitivamente mucho interés precisamente de la industria y de empresarios que están tratando de vincularse con áreas de oportunidad coyuntural por un lado, pero yo creo que sí es importante que Israel y México tengan una integración mucho más dinámica. Me da gusto que la oficina de ustedes estén llevando a cabo este tipo de acercamiento. Nosotros, por nuestra ubicación geográfica, estamos más vinculados al mercado, que es en su mayoría el mercado de California, que es el que nos absorbe mucho de nuestra producción, nos demanda mucho de lo que aquí se hace, y como tal, y de acuerdo aquí lo que veo en las preguntas, existe interés de una comunidad que ya está muy vinculada con Israel por un lado, pero que no está cerrada
a abrirse a otros grupos importantes de apoyo. De tal manera que, derivado de lo que escuché, de las preguntas que se hicieron, me gustaría darle seguimiento contigo y con el equipo del señor George Jaffe para lo que son las misiones, las agendas de trabajo, los encuentros. Veo que existen actividades importantes que ustedes realizan en la promoción de oportunidades que nos gustaría a nosotros recibirlas, y ese es el compromiso que hace el clúster, y compartirlas, difundirlas a través de nuestra base de datos para que aquellas personas que les interese tener una relación mucho más estrecha con ustedes le puedan dar el seguimiento. De tal forma que nuevamente agradezco a todos los que se conectaron, tanto de manera abierta en el Zoom, que se registraron, los de Facebook Streaming, y lo más importante también, sin demeritar a ninguna de las partes, a nuestra industria, que es muy cuidadosa en cuanto a los accesos de comunicación. Son muy preguntones y muchas de las preguntas pues, van dirigidas precisamente a esta inquietud y curiosidad, lo cual me da muchísimo gusto. Nuevamente, gracias a todos los que se conectaron, a Anita, que fue la que dio la introducción, que se tuvo que ir a clases, y a todos aquí presentes. Nos esperamos el próximo jueves a las 8 de la mañana, hora del Pacífico, 10 de la mañana de la Ciudad de México. El siguiente tema es un tema importante que se va a discutir, que es el tema sobre cómo protegernos de un ataque nuclear. Suena agresivo el tema, pero vamos a procurar explicar qué tenemos que hacer al respecto, no que se espere uno que suceda, pero siempre es bueno saber qué es lo que se está tratando de compartir con la audiencia. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Son las 9 de la mañana, hora del Pacífico. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias.